Antes de comenzar, mis hermanos, acompáñenme a venir ante nuestro Dios en oración. Señor Padre, ahora que estamos frente a este tiempo de la predicación de tu palabra, Señor, pedimos tu guía, Señor. Pedimos que tú me uses, Señor, y conduzcas, Señor, mis palabras de manera tal que yo sea fiel a este texto, Señor. Hoy vamos a estar estudiando, Padre, la unidad que está fundamentada en ti. Y te rogamos, Señor, que esto sea un tema que podamos abrazar, prestar nuestro oído, inclinar nuestros corazones, Señor. Que tomemos este tema con toda la seriedad, porque tú en tu soberanía guiaste al apóstol Pablo, Señor, a escribir estos versículos por una razón muy, muy importante, Señor. Guía nuestros corazones, pon oídos receptivos a tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor, no son mis palabras, Señor, y vienen con tu autoridad, Padre, que gobierna nuestras vidas, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Padre, en este día y gracias por esta oportunidad, Señor, de, siendo yo pecador, Padre, poder venir a traer este texto, Señor, para la edificación de tu iglesia local. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es muy probable que usted en algún tiempo de su vida haya viajado en avión. Yo recuerdo que mi primera vez yo tenía como unos 10 años y yo estaba maravillado con subirme en un avión. Como cualquier otro niño, el solamente poder entrar y mirar hacia la cabina de controles, ya eso era suficiente para yo desear ser piloto. Algo que no sucedió. Volar es una experiencia extraordinaria. Desde allá arriba se puede ver hasta la curvatura de la tierra. Impresionante. Volar te da una perspectiva de la creación a gran escala distinta a la que tenemos cuando tenemos los pies sobre la tierra. Y es algo parecido a lo que nosotros encontramos en los capítulos 1 al 3 de la carta de los Efesios, los cuales dicen que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. También nos dice que hemos sido llevados de muerte a vida, que hemos sido hechos una familia con Cristo. Además de eso, mis hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, ya pasamos por esta predicación y recordamos que Pablo ora para que seamos capaces de comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Estos 3 primeros capítulos de la carta están cargados de doctrina bíblica. Y sería absurdo pensar que el propósito de Pablo era meramente transferir información. Y ahora, como el avión que vuela a 30,000 pies, le llega el tiempo de aterrizar. Y es también esto lo que Pablo comienza a hacer. A partir del capítulo 4, Pablo comienza a descender para conectar, ¿qué, mis hermanos? Para conectar las riquezas que tenemos en Cristo con una vida práctica cristiana que preserva la unidad. Mire el enfoque de aplicar la doctrina a la vida diaria en estos versículos. Efesios 4:17 dice así: ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Efesios 5:2 anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Efesios 5:8 dice: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Efesios 5:15. Tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Y finalmente el texto que estaremos viendo hoy, Efesios 4:1. Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación a la cual han sido llamados. Según estos textos, mis hermanos, nosotros podemos tener la completa seguridad que es vital saber cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados para saber cómo caminar dignamente.
El título del sermón de hoy es Preservando la unidad. Preservando la unidad. Y como lo tienen en sus pantallas, estaremos abordando esto en 2 puntos. El primer punto, mis hermanos, que vamos a estar viendo es la demanda y la práctica de la unidad. Y el segundo punto es el fundamento de la unidad. Y la idea principal que busca recoger todo esto y juntarlo en una misma idea es la siguiente: forcémonos en vivir practicando la unidad porque hemos sido hechos uno con Cristo. Permítame repetir eso una vez más. Esforcémonos en vivir practicando la unidad porque hemos sido hechos uno con Cristo. Ahora, hermanos, sin tomar más tiempo, pasemos a nuestro primer punto. La demanda y práctica de la unidad. Para eso vamos a enfocarnos en el versículo 1 al 3. Dice así, versículo 1 del capítulo 4. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, Pablo, según lo que vemos aquí, él pasa de conectar lo doctrinal con los deberes cristianos. Es decir, podemos ver cómo vivir a la luz de nuestro llamado a través de este versículo, o por lo menos la demanda de él. Y algo que vamos a repetir muy constantemente es el llamado. El llamado. Hemos sido llamados. ¿Qué llamado, mis hermanos? El llamado que hace referencia aquí Pablo es el acto soberano en que Dios nos llamó a salvación. Es lo que produce arrepentimiento y nos lleva a confesar nuestros pecados, para entonces poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Pablo comienza diciendo, o se presenta como un prisionero de Cristo. Un prisionero de Cristo. Eso no es muy halagador. Frente a las verdades espirituales contenidas en los capítulos anteriores, Pablo no solamente declara esta verdad, la verdad es el Evangelio de Cristo, sino que dice que esta verdad es digna de renunciar a todo lo que me impide como persona encajar en el llamado de Dios, en el llamado que hemos recibido en Cristo. También Pablo es un prisionero del Señor a causa de lo que Dios ya hizo. Es decir, no es que Pablo es un prisionero para entonces buscar o ganar un favor de parte de Dios. Y este principio, mis hermanos, en que Dios en la Trinidad planeó, justificó, ejecutó, y sustenta día tras día su obra, gobierna todo lo que Pablo nos va a decir a continuación. Pablo con ruego nos recuerda la vida a la cual somos llamados. Pablo ruega, implora y pide fervientemente, y esto, mis hermanos, con un carácter de urgencia, que los creyentes de Efesios y nosotros, por extensión, vivamos de una manera digna de la vocación a la cual hemos sido llamados. Esto, mis hermanos, de manera digna, tiene implícita la idea de vivir para igualar nuestra conducta diaria con nuestra posición en Cristo. Es decir, es vivir equitativamente como creyentes según nuestra posición en Cristo. Alguna vez, no sé si has escuchado la frase, bueno, en papel es esto, pero la realidad es distinta. ¿Has escuchado esa frase? Bueno, es esto exactamente lo que Pablo quiere corregir y aclarar. Aunque el llamado, es decir, la salvación en Cristo que hemos recibido, demanda que vivamos de manera digna, podemos responder solamente de forma positiva a este llamado porque el Espíritu Santo habita en el creyente. No cometamos el error de pensar de que Pablo aquí no está exigiendo una vida moralista desconectada del fundamento bíblico que nos atrajo a Dios. Pablo no se refiere a que vivamos dignamente en nuestras fuerzas humanas. Eso sería imposible, mis hermanos. Aquellos que hemos tenido un poco de experiencia en la vida cristiana sabemos lo frecuente que caemos.
en nuestro pecado. Más bien, porque hemos sido llamados por Dios, entonces podemos vivir acorde a este glorioso llamado. Y lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es una situación de causa y efecto. Causa y efecto. Algo ocurrió en nosotros, los creyentes, para habilitarnos a vivir conforme a este llamado. Algo ocurrió. Esa es la causa, mis hermanos, la cual vamos a ver algunas. Escuche lo siguiente. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Predestinados como sus hijos para alabanza de su gloria. Cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo fuimos nosotros resucitados y sentados en lugares celestiales. Y fuimos reconciliados con Dios y con los hombres en un cuerpo a través de Cristo. Y todo esto, mis hermanos, Dios lo hizo por amor. Amigo, si tú estás aquí hoy y sigues estando indiferente a Dios, tu pecado te separa de Él. Solo cuando te arrepientas de tu pecado y creas que Jesucristo pagó y absorbió la culpa por tu maldad, entonces esta lista de cosas serán una realidad para tu vida. Pídele a Dios que abra tus ojos para que puedas ver tu maldad y la necesidad urgente de un Salvador en tu vida. Solo en Cristo hay salvación. No te dejes engañar por el mundo. Solo existe un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Acabamos de ver la causa. Veamos cuál es el efecto. La pregunta natural que nos hacemos es, ¿cómo puedo vivir de manera digna al llamado que he recibido? Esto es una pregunta, mis hermanos, que como creyentes en algún momento debería de cruzar nuestra mente. Pero es la pregunta que el texto nos obliga a hacernos. Y Pablo nos da las marcas de una vida que vive acorde al llamado. Aquí vemos la suficiencia de la palabra, mis hermanos, cuando hablamos de la suficiencia. La primera marca, mis hermanos, es la humildad. El corazón humilde está inclinado a tener una baja opinión de sí mismo. Mira lo que dice Romanos 12:3. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Es decir, el humilde, mis hermanos, sospecha de sus juicios y considera sus fortalezas como realmente debilidades. Hace algo también, le da el beneficio de la duda a otros. Eso hace la persona humilde. No hace alarde de sus éxitos porque los ve pequeños. Y solamente habla de ellos cuando estas cosas le dan gloria a Dios. Ve su pecado grande, mientras de forma simultánea vive abrumado y agradecido por la sobreabundante gracia de Dios, que lo rescató cuando estaba muerto de sus delitos y pecados. Esto es algo que Pablo tenía muy claro, mis hermanos. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 1:15. Dice lo siguiente: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Podemos decir que Pablo tenía esta característica o esta marca de humildad presente en su vida. Y tú te puedes preguntar, ok, entiendo que estoy llamado a ser humilde, pero ¿qué tan humilde tengo que ser? ¿Qué tan humilde? Bueno, ahí mismo la palabra nos dice que estamos llamados a vivir con toda humildad, con toda humildad. Lo que quiere decir que esta humildad es sin reservas, es decir, sin freno, no está calculada. No la distribuimos de forma racionada, mis hermanos. Piensa en ser humilde en su máxima expresión. Y tú te puedes preguntar, bueno, pero es que no hay un límite. O sea, ¿cuál es el límite para yo ser humilde? Mis hermanos, vive con toda humildad, según las riquezas del llamado que has recibido. En otras palabras, no existe límite. No existe límite. La siguiente marca, mis hermanos, es la mansedumbre. Ser manso no significa ser débil, ¿ok?
contrario a lo que la sociedad piensa, ¿no? La mansedumbre es mostrar una combinación correcta entre la fuerza y la delicadeza. El manso evita la dureza innecesaria, pero sin comprometer, el uso de esta fuerza necesaria cuando se requiere. En la palabra encontramos muchos ejemplos, sobre todo cuando queremos ganar al perdido, cuando queremos corregir el error dentro de la iglesia, siempre se nos recuerda que lo hagamos con mansedumbre. En otras palabras, mansedumbre es poder bajo control. La persona mansa pone primero los intereses de Cristo por delante, luego los intereses de los demás y por último sus intereses personales. Y la humildad conduce naturalmente a la mansedumbre. El individuo manso es lento para insistir en sus propios derechos. Porque se da cuenta, mis hermanos, que ante Dios Él no tiene derecho alguno. Lo que se le ha dado por gracia. Sus derechos fueron otorgados por gracia. Y aunque se encontrará en situaciones donde es necesario que exija sus derechos, no hará uso de esto para crear un conflicto. Porque la persona que es mansa, mis hermanos, prefiere sufrir el agravio antes de causarlo. El mejor ejemplo, adivinen dónde lo encontramos, de mansedumbre. En nuestro Señor Jesucristo, quien era manso y humilde de corazón. Entonces, mis hermanos, debemos dejar nuestro orgullo y nuestro egoísmo a un lado. Y en dependencia de la gracia y el poder de Dios, poner sus intereses por delante. También, eso sabemos que tenemos ejemplos de que nuestro Señor Jesucristo lo hizo antes de ir a la cruz. La tercera marca es la paciencia, mis hermanos. La paciencia lleva la idea de tener la capacidad de ser herido una y otra vez. ¿Y de qué manera? Sin quejarse. La paciencia es no quejarnos por lo que nos han hecho. Si queremos preservar la unidad, mis hermanos, debemos ser pacientes. Ahora, ¿qué nos motiva a ser pacientes? Piense, ¿quién es la persona a quien usted más ha ofendido? A ver si eso nos sirve como algo que sea motivador para nosotros ser pacientes. Piense en la persona que usted más ha ofendido. Es Dios, mis hermanos. La persona que usted más ha ofendido es Dios. Y sin embargo, Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. Porque cuando nuestras ofensas hacia Él son mucho más altas que las ofensas que nosotros hemos recibido de personas cercanas. Es por esta razón, mis hermanos, que estamos llamados, sin duda alguna, a ser pacientes. El Señor y juez del universo, creador de todo, ha sido paciente con nosotros. Deberíamos de ser pacientes con los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo vamos hasta ahora, mis hermanos? Creo que algunos de nosotros estamos pensando en nuestra mente, Pablo, ya, para. ¿Ya terminaste, Pablo? ¿Ya terminaste, Pablo? Pero Pablo, mis hermanos, no solamente dice que debemos ser humildes, mansos, pacientes, pero también dice que estamos llamados a soportarnos los unos a los otros en amor. Y esta es la cuarta marca, mis hermanos, soportarnos. La persona que soporta la ofensa trata de no darle importancia a ella. No se deja conmover, sino que se mantiene firme ante el agravio. La persona que soporta no devuelve mal por mal, ni toma represalias cuando es ofendido. No toma represalias porque todo lo hace en amor, mis hermanos. Y esto es muy importante, este tema de soportarnos los unos a los otros, mis hermanos. Porque no se trata de soportarnos de forma fingida. Y yo creo que algunos de nosotros podemos ponernos en estos zapatos si somos honestos. Porque aunque no existan evidencias externas y que yo logre ponerme una máscara, puedo tener la sangre hirviendo en mi interior, mis hermanos.
Pero no es este el soportarnos que Pablo está hablando. Pablo muy equilibradamente combina el aguantar el agravio con la disposición del corazón de estar en amor, de hacerlo en amor. Entonces, nos soportamos y lo hacemos en amor. Es una disposición natural del corazón. Es eso lo que va a proveer o promover la unidad en medio de nosotros. Es necesario, mis hermanos, soportar las ofensas y hacerlo en amor. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 4:8. Dice lo siguiente: sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. O sea, si hay algo que va a poner fin, ¿verdad?, a las consecuencias del pecado y el daño que puede hacer, ¿qué es, mis hermanos? El amor. El amor. Aplicación. Si hasta este momento que estamos aquí escuchando estos versículos y esta aplicación, tú todavía dices, pero yo soy paciente. Yo no tengo problemas soportando a los demás. Mira, pastor, yo me relaciono con todos por igual. Hermano, hermana, yo te animo a que busques intencionalmente desarrollar relaciones más cercanas, para que entonces puedas poner en práctica estas marcas que nos ayudan a promover la unidad. Paul Tripp, escuchen lo siguiente, mis hermanos. Paul Tripp, hablando sobre las relaciones personales, dijo lo siguiente. Él dijo que nosotros en general hacemos funcionar las relaciones personales no teniendo relaciones personales. ¿Se entiende eso? O sea, él dice que nosotros hacemos funcionar las relaciones personales no teniendo relaciones personales. Es decir, siendo distante en nuestras relaciones, siendo frío. Por eso es que no tenemos fricción en muchos de los casos. El ánimo aquí, mis hermanos, es sé hospitalario con tu vida. Recibe a la gente en tu vida. Y ora para que el Espíritu Santo haga visible estas marcas de unidad en ti. ¿Y sabes qué va a pasar, mis hermanos? Que el nombre de nuestro Dios va a ser glorificado. Cuando estas marcas sean visibles a través de situaciones que requieren de ellas, que requieren de una asistencia del Espíritu Santo, mis hermanos. Adivina qué, mis hermanos. Pablo aún no termina. Y encima de todo lo que nos ha dicho hasta ahora, él nos dice que debemos esforzarnos por preservar la unidad. Y esa es la quinta marca, mis hermanos. Versículo 3. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que estamos llamados a hacer todo lo posible por procurar activamente preservar la unidad. Es importante reconocer, mis hermanos, que como creyentes debemos poner todo nuestro esfuerzo en mantener la unidad del Espíritu. Es el Espíritu de Dios que nos unió a un solo cuerpo, la iglesia, por medio de Cristo. Esta unidad, mis hermanos, ya existe. Esta unidad ya existe. El Espíritu mismo la creó. No la creamos nosotros. Nosotros, mis hermanos, estamos llamados a preservarla, ayudados por el poder del Espíritu Santo, el cual habita en nosotros, los creyentes. Es por ello que debemos de vivir de una manera digna, entendiendo que el mismo Espíritu que nos llamó a salvación también habita en la iglesia. Qué increíble, mis hermanos. Pablo no termina ahí. Pablo amarra, junta esto de esforzarnos en preservar la unidad y le pone un apellido a esto. ¿De qué manera debemos preservar la unidad de la iglesia, mis hermanos? En el vínculo de la paz. Colosenses 3:15 dice que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo.
El tema de la paz dentro de la iglesia, mis hermanos, es vital y es crítico. Cuando existe contienda, hay falta de unidad. Pero la paz promueve la permanencia de esta unidad. Hermanos, cuando nosotros no estamos actuando según estas marcas, estas cualidades que Pablo nos está guiando, nosotros, conscientes o inconscientes, mis hermanos, estamos actuando en contra de la unidad de la iglesia. Mi hermano, esto puede sonar fuerte, pero estamos siendo usados por Satanás, mis hermanos, para dividir a la iglesia. El pasaje que tenemos al frente nos muestra la importancia de la unidad en la iglesia local. Y esta unidad, mis hermanos, tiene que ser prioridad de suma importancia para nosotros. Te pregunto, mi hermano, que estás aquí, ¿estás orando por la unidad de la iglesia? ¿Lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para promover la unidad de esta iglesia local? Y cuando aparece un conflicto, ¿usas los medios disponibles para resolverlos? Ejemplo, Mateo 18. Si mientras tú estás escuchando estas palabras, mis hermanos, este sermón, reconoces que tu relación con un hermano no está bien, que quizás has estado murmurando y quejándote en contra de él, en vez de hacer uso de la humildad, de desplegar la humildad, la mansedumbre, ser paciente y soportarnos en amor, esforzándote en buscar esta unidad, yo te ruego que vayas y en obediencia resuelvas cualquier situación que tengas que resolver. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto afecta la unidad de la iglesia. No demos espacio a Satanás. La unidad de la iglesia es crucial y por eso Satanás la ataca tanto. Iglesia ICB, soportémonos en amor. Esforcémonos en mantener la unidad de la iglesia a la cual hemos sido incorporados. Y no los quiero mantener tan cargados, mis hermanos. Aquí está el descanso. Podemos responder positivamente a vivir preservando la unidad. ¿Por qué? Porque el Dios que nos llamó es el fundamento de esta unidad. Y este es el siguiente punto de nuestro sermón. El fundamento de la unidad. Entonces, en el primer punto vimos las demandas y prácticas de la unidad. Las demandas y prácticas de la unidad. Y ahora en nuestro segundo y último punto vamos a ver el fundamento de esta unidad. Acompáñenme ahí, mis hermanos, versículo 4. Continuemos ahí en este pasaje. Versículo 4. Dice así: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Presten suma atención, mis hermanos, a un solo, una misma, un solo, una sola, un solo. ¿De qué nos habla eso, mis hermanos? Del fundamento de la unidad. Aquí no hay división, mis hermanos. Aquí no hay contradicción. Primero, un solo cuerpo. Es la iglesia, mis hermanos. La iglesia está constituida por todos los creyentes de todas las épocas. Y aunque en un sentido somos muchos, ¿verdad? Diferentes nacionalidades, trasfondos, hemos sido hechos uno en Cristo. Y somos un solo cuerpo. Segundo, un solo espíritu. En 1 Corintios 12, del 12 al 13, encontramos lo siguiente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo.
Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Hermano, tú eres miembro del cuerpo porque el Espíritu Santo te abrió los ojos para que entendieras el Evangelio. Y es ese mismo Espíritu de Dios que te sostiene, que te asiste, que te ayuda a preservar la unidad. Tercero, la realidad que tenemos una misma esperanza. Dios nos llamó a participar de la esperanza de la herencia que tenemos reservada y asegurada por medio del Espíritu Santo. Recuerda que somos sellados por el Espíritu Santo. Todos tenemos el mismo sello, mis hermanos. No existe que yo tengo este espíritu, que yo estoy con este otro espíritu. Es el Espíritu de Dios. Y ahí hay unidad. El cuarto, mis hermanos, un solo Señor. Un solo Señor. Este Señor es el Señor Jesucristo. No hay otro. Es nuestro Señor en el sentido que Él, habiéndonos comprado a precio de sangre, nosotros ahora le pertenecemos. Él es nuestro dueño. Eso es lo que implica la palabra Señor, que es nuestro dueño, que nos ama, nos cuida, nos protege. Aceptamos su señorío, le obedecemos, le amamos, le servimos y le adoramos, mis hermanos. Entonces, el fundamento de nuestra unidad es inquebrantable porque descansa ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. El quinto, mis hermanos, una sola fe. Todos creemos las mismas verdades, las mismas promesas, mis hermanos. Ahora, sí quiero hacer un paréntesis aquí, mis hermanos, porque los creyentes podemos diferir en algunos asuntos de interpretación y práctica eclesiástica. Digamos, cómo se hacen las cosas en la iglesia, cuántas canciones cantamos, ¿verdad? Cuánto tiempo dedicamos a ciertas cosas. Pero los creyentes verdaderos, escucha eso, deben de estar de acuerdo en cuanto a la fe. Separarse de la fe es crear desunión dentro de la iglesia. Encontramos ejemplos también en el Nuevo Testamento de gente que apostató a la fe y le da ese nombre, dice, se desviaron de la fe. Ya no comparten la misma fe que el cuerpo verdadero y real de creyentes. Sexto, mis hermanos, un solo bautismo. En lo que respecta al cuerpo, a este cuerpo que hemos sido unidos en Cristo, a lo que respecta a este cuerpo, hay un solo bautismo y es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, abre nuestros ojos y nuestros ojos son abiertos al pecado y venimos a ser sus hijos. Séptimo, un solo Dios y Padre. Un solo Dios y Padre. Y por último tenemos que nosotros tenemos un solo Dios y Padre que gobierna por encima de todo. Es decir, que aunque nosotros adoramos a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aunque es cierto que las Escrituras le contribuyen la elección al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo, usted nunca va a encontrar que ellos operan en forma opuestas o en conflicto o como que cada uno tiene su propia agenda. Todo lo contrario, los tres cooperan en cada uno de estos tres aspectos, mis hermanos. Conclusión. Hermanos, es mi oración que la palabra de Dios te convenza de la importancia de vivir esforzándote en promover la unidad en la iglesia. Como creyente, eres parte del cuerpo de Cristo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y por ende, aportas con tu andar, con tu caminar, aportas a la unidad de esta iglesia local donde el Señor te ha puesto. Vive según esta realidad espiritual. Somos unos en Cristo como Dios es uno en sí mismo. Seamos conscientes, mis hermanos, que esta unidad está fundamentada en un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y te hago esta pregunta, frente a tan sólido fundamento de la unidad, mediten esto, mis hermanos, no existe ningún elemento justificable
para no mantener la unidad del Espíritu en la iglesia local. Todo lo contrario, mis hermanos, porque el fundamento de la unidad descansa en Dios mismo. Nosotros estamos llamados a demostrar toda humildad, toda mansedumbre, toda paciencia y soportándolos los unos a los otros, mi hermano. Cierro con mi argumento, con el cual comenzamos. Esforcémonos en vivir practicando la unidad porque hemos sido hechos uno con Cristo. Esforcémonos en vivir practicando la unidad porque hemos sido hechos uno con Cristo. Acompáñenme a orar, mis hermanos. Soberano Dios, cuán llena y rica de sabiduría es tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos, por recordarnos, por guiarnos, Señor, en este tema tan importante de la unidad. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, produzca el fruto por el cual tú la has enviado, Señor, en nuestros corazones. Yo te ruego que este tema de la unidad, Señor, sea un asunto que nosotros constantemente consideremos en nuestro caminar como creyentes, Señor. No hay cosa tal como mi caminar es independiente y separado de la iglesia local. No, Señor. Cuando yo dejo de ser humilde, cuando dejo de ser manso, cuando no tengo paciencia, cuando no logro soportar a aquellos que me rodean, Señor, estoy afectando la unidad de la iglesia local. No estoy reflejando el llamado al cual fui recibido, Señor, de ser parte del cuerpo de Cristo, Señor, por medio del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a entender que puedo y debo servir a preservar la unidad porque el Espíritu mismo de Dios mora en mí. He sido capacitado, tengo las herramientas necesarias. Ayúdanos, Padre, a venir a ti en oración, a clamar a ti, Señor, cuando estas marcas se nos dificultan de evidenciar con nuestra vida personal. Ayúdanos, Señor, a ver a tu iglesia como un solo cuerpo. Ayúdanos, Padre, a vernos como miembros que pertenecemos a un mismo cuerpo y que vivimos, Señor, en función el uno al otro, Padre. Ayúdanos a comprender, Señor, que si con alguien vamos a desplegar nuestra humildad, es con nuestro hermano que está al lado de nosotros. Es dentro de nuestro hogar. Es con nuestra esposa, con nuestros hijos. De igual manera con la mansedumbre, con la paciencia. Podemos ser pacientes, Señor. Podemos soportarnos los unos a los otros en amor, sin resentimientos, sin tomar represalias, Padre. Ayúdanos a abrazar esta verdad, Señor, y que al final del día, Señor, tu nombre sea glorificado, Señor, porque es tu Espíritu, Señor, que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Guíanos, Padre. Guíanos, Padre. Tú nos rescataste, tú nos salvaste a una nueva esperanza de vida, Señor. Permite que podamos vivir dignamente, Señor, según este llamado. En ti descansamos, Señor. Escucha nuestra oración, Padre, y ayuda que la unidad sea algo representativo, Señor, que sea una insignia de iglesia, comunidad bíblica, Señor, donde solo tú, Padre, te lleves toda la gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.